Padre, hoy reunidos aquí, Señor, gozándonos de tu presencia, Señor, porque ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, Señor, mas aquellos que te aman. Permite, Padre, que hoy podamos escuchar tu voz, Señor, que podamos verte, que podamos ver y escuchar a Cristo, Señor, porque te amamos, Señor. Prepara nuestro espíritu, Señor, prepara todo nuestro ser para que podamos entender, Señor, por medio de tu espíritu, Señor, la revelación de tu palabra en este día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. A ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, confiado me acerco a ti. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Jesús. Eres nuestro Rey, Señor. Nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey, Jesús. Gracias. Anhelamos cantarte a ti, Jesús, porque tú reinas, Señor. Tú reinas en los cielos y en la tierra, Jesús. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios, Jesús. Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Es el Rey de gloria.
persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me le ofrece hoy? ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo, príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Rey de Gloria, con poder y majestad, eres sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, el único creador. Es el Rey de Gloria, es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser.
Rey de gloria. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. No ceso de dar gracias a Dios que les concedió su amor por medio de Cristo. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en el hablar como en el conocimiento. Todo lo que les dije de Cristo se ha confirmado en ustedes, porque no les falta ya ningún don espiritual mientras esperan con ansias el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que nadie los pueda culpar de nada en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre cumple su palabra y Él los llamó a vivir unidos a su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos has unido a Jesucristo, Señor. Tú nos has unido a tu Hijo, Señor, y hemos sido llenados, Señor, de toda riqueza, Señor. Nosotros somos como vasijas de barro, Señor, que antes estábamos llenos de inmundicia, Señor, pero ahora podemos ser llenos de tu riqueza, Señor, porque nos has llenado de conocimiento, Señor, nos has llenado de toda sabiduría, Señor, y en eso somos ricos, Señor, y estamos llenos para darte servicio, Señor, aquí en tu casa, Señor, en tu iglesia, Señor. Señor, gracias por habernos llenado de tu riqueza para servirte, Señor. Y hoy estamos aquí para servirte, Señor. Te ofrecemos a Cristo, Padre. Ofrecemos la riqueza que nos has dado. Te ofrecemos a Cristo como la riqueza que nos has dado, Señor. Aquí para servirte, Señor, en tu casa. Te rogamos, Señor, que nos guardes de la inmundicia del mundo, Señor. Y que seamos llenos todo el tiempo de la riqueza que tú nos has dado, que es Cristo Jesús, en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Llénanos de ti, Jesús. De tu riqueza, Llénanos de ti, Jesús. de tu riqueza, Llénanos de ti, Jesús. de tu riqueza, Llénanos de ti, Jesús. Llénanos de ti, Jesús. de tu riqueza, Llénanos de ti, Jesús. Llénanos de ti, Jesús. Ven y llénanos, ven, llénanos de tus riquezas, Cristo. Ven, llénanos de tus riquezas, Jesús. Ven, llénanos de tus riquezas, Cristo.
invocamos tu nombre, Jesús. Llénanos de ti, invocamos tu nombre, Jesús. Llénanos de ti, invocamos tu nombre, Jesús. Llénanos de ti, invocamos tu nombre, Jesús. Llénanos de ti. Amén, Jesús. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Sus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti.
hermanos te alabarán. Jesús, encomendamos este tiempo, Señor, delante de ti, Señor Jesús. Somos tus hermanos, Señor. Somos tus hermanos. Te damos gracias por haber muerto por nosotros, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque en tu beneplácito esto te agradó, Señor, el morir por nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el grano de trigo, Señor, que cayó en tierra y llevó mucho fruto, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que podamos disponer nuestros pensamientos a ti, Señor. Que podamos llevar cautivo todo pensamiento a ti, Jesús. Bendícenos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, bienvenidos. Un saludo para todos los que podemos estar pues ausentes físicamente, pero unidos de corazón y de espíritu. Y vamos a poner este tiempo en manos de Dios para meditar en su palabra en Daniel capítulo 8, como hemos estado estudiando. Padre, pues bendecimos tu nombre en esta reunión y te damos gracias porque nosotros somos tu iglesia. Somos los santos llamados, los santificados en Cristo Jesús, los que invocamos tu nombre, Señor, junto con cualquiera que en cualquier parte invoque tu nombre. Señor, sabemos que tú eres, Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador, y te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, porque en esta fidelidad tú nos has llamado para tener comunión con tu amado Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor, quien nosotros amamos, exaltamos y bendecimos, y te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Jesús, tú eres el Hijo del Hombre, quien fue manifestado en la carne, viviste en esta tierra, fuiste a la cruz, pero resucitaste de entre los muertos para subir a la diestra del Padre y recibir dominio, gloria y reino, para que todas las naciones, los pueblos y las lenguas te sirvieran. Señor, y nosotros te servimos. Gracias porque este es un servicio para ti, Señor. Estamos reunidos en tu nombre y nos presentamos delante de ti, Señor, como tu iglesia. Bendice este tiempo de meditar en tu palabra, Señor, y disponemos nuestro corazón para ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a entrar al versículo 12 de Daniel capítulo 8. Y como les dije la última vez, en este versículo 12, pues se concentra el motivo por el cual sucedió lo que nos describen el versículo 10 y 11. De hecho, tuvimos que haberlo leído juntos, estudiado como estos tres versículos al mismo tiempo, pero de todas maneras vamos a detallar un poquito el versículo 12 y vamos a leer del versículo 10 al 12 para ver cuál fue, por qué fue el motivo por el que sucedieron estas cosas. Así que Daniel 8, versículos del 10 al 12 dice lo siguiente. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Está hablando del pequeño cuerno que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y versículo 12, dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó este pequeño cuerno. Entonces, este versículo 12, insisto, nos revela la razón, el motivo por el cual sucedió lo que leemos en el versículo 10 y en el versículo 11. Y bueno, este pequeño cuerno pudo echar por tierra no solamente al ejército del cielo, que ya hablamos que representa a los santos de Dios. Desde esos tiempos hasta el día de hoy, desde todos los tiempos, todos los santos de Dios, somos el ejército del cielo. Y también se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos celestiales, el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, y dice que detuvo el continuo sacrificio, y el lugar del santuario también fue echado por tierra. No solamente el santuario, sino nos dice el versículo 12 que también echó por tierra la verdad.
y prosperó en todo lo que quiso hacer este pequeño cuerno. Hay una razón para todo esto, amados hermanos. Hay un motivo por el cual sucedió todo esto que describen estos 3 versículos, el 10, el 11 y el 12. Y bueno, esto nos lo describe claramente el versículo 12. Dice, y a causa de la prevaricación, dice, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Lo que hemos leído en estos versículos tiene un motivo y una razón de ser. Dios lo permitió de esta manera, amados hermanos. Así como Dios, hemos visto anteriormente cómo entregó a su propio pueblo en manos de Nabucodonosor, ¿sí? Este primer imperio, la cabeza de oro, de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, de este león con alas de águila, ¿sí? También Dios entregó a su propio pueblo en manos de Antíoco Epifanes en estos tiempos de los que estamos viendo aquí en Daniel capítulo 8. Bueno, esto lo profetizó Daniel y se cumplió muchos años más adelante. Entonces nosotros debemos considerar que esta fue una disciplina de parte de Dios para su pueblo, para corregir a su pueblo y no para destruirlo. Aunque hemos visto algunas atrocidades, ¿sí? Algunas cosas horribles de este hombre Antíoco Epifanes en contra del pueblo de Dios, debemos de entenderlo de esta manera. Era una disciplina de parte de Dios sobre su pueblo santo, no para destruirlo, sino para hacerlos volver a entrar en razón, para que regresaran a los caminos de Dios, para que pudieran rectificar sus vidas ajenas, apartadas de Dios y volver al camino. Esa exhortación la podemos ver a través de muchos profetas que insistieron a su pueblo de que regresaran a Dios, que dejaran sus malos caminos, y Dios sería bueno, sería misericordioso, sería fiel, lento para la ira, grande en misericordia, y perdonaría todos los pecados que su pueblo estaba cometiendo. Y Dios utilizó a muchos profetas, a muchos santos de Dios, para exhortarles a volver al camino de Dios. Pero ellos eligieron la maldición y eligieron también la muerte. No escogieron la bendición y no escogieron la vida, sino todo lo contrario. Y bueno, Dios tuvo que mandar en un momento a Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. Y después Dios utilizó a otro pueblo, después de los 70 años de cautiverio, al imperio medo-persa, para que otra vez el pueblo de Dios pudiera regresar a Jerusalén, a edificar la casa de Dios y a reedificar más cosas allá. Pero después otra vez el pueblo decayó. El pueblo decayó y podemos ver que Daniel le fue mostrado en esta visión del capítulo 8 que estamos estudiando, la disciplina que Dios utilizaría años más adelante sobre su pueblo, porque su pueblo una vez más se iba a desviar de los caminos de Dios. De tal manera que esta visión de Daniel se cumplió en un tiempo, lo que conocemos como el tiempo intertestamentario. Es ese periodo de 400 años donde Dios no habló tanto a su pueblo, ¿de acuerdo? Aunque la historia nos muestra de muchos hombres piadosos, de hombres que aún arriesgaron sus vidas en este tiempo de Antíoco Epifanes y le fueron fieles a Dios, pero muchos otros verdaderamente fueron arrojados por tierra y pisoteados. ¿De qué manera? Porque se unieron a Antíoco Epifanes, apostataron de Dios, ¿sí? Y se unieron a Antíoco Epifanes, se olvidaron completamente de Dios, comenzaron con una adoración a dioses extraños, comenzaron a aceptar la religión de Antíoco Epifanes, profanaron junto con Antíoco Epifanes el santuario de Dios, y en fin, podemos ver que el ejército de Dios fue echado en tierra por esa razón, porque el pueblo de Dios aceptó las disposiciones de Antíoco Epifanes, se unieron a él, fueron desertores de Dios y bueno, de esa manera fueron pisoteados y echados en tierra. Y otra parte también fue echada en tierra y pisoteada en el sentido de que fueron mártires de Dios, mártires de Dios porque no aceptaron todas estas disposiciones de Antíoco Epifanes y le fueron fieles a su Dios hasta la muerte. Bueno, entonces tenemos que ver esto, amados hermanos, como una corrección, como una disciplina de parte de Dios para que su pueblo pudiera regresar, pudiera reflexionar
meditar en sus caminos y regresar a los caminos santos de Dios. Entonces, por esta razón, Dios también entregó en este tiempo, ¿sí?, a su pueblo santo en manos de este impío llamado Antíoco Epifanes. No para destruirlo, aunque sí hubo muchos mártires, pero fue para que ellos pudieran regresar y buscar a Dios. Bueno, ¿cuál fue la razón de esta disciplina? La respuesta, como ya he dicho anteriormente, la encontramos en el versículo 12. Dice que fue por causa de su prevaricación. Por causa de la prevaricación, el pueblo de Dios cayó en manos de este personaje. Fue por causa de la prevaricación, es decir, porque el pueblo de Dios ofendió a su Dios. El pueblo de Dios pecó contra Dios, fue rebelde en contra de Dios, traicionó a Dios, defraudó a Dios y hubo pecado y hubo maldad en el pueblo de Dios. Este fue el motivo por el cual Dios permitió todo esto que hemos visto principalmente en el versículo 10, 11 y bueno, parte del versículo 12 que también vamos a estudiar. Entonces fue por causa del pecado, amados hermanos. El pecado es lo que provocó que Dios entregara nuevamente a su pueblo, ahora ya no en manos de Nabucodonosor, que fue un dragón, nos dice Jeremías capítulo 51, versículo 34, ¿sí?, que devoró las delicadezas de Dios. O sea, entendemos por las delicadezas de Dios que somos nosotros, el pueblo santo de Dios, la casa de Dios, los utensilios santos de Dios y la ciudad amada de Dios. Somos nosotros las delicadezas de Dios y Dios las entregó en manos del dragón, de Nabucodonosor. Pero ahora lo estaba volviéndose a repetir nuevamente la historia, pero con otro personaje, igual de cruel, Antíoco Epifanes. Y fue por causa del pecado, amados hermanos. El pecado fue el motivo. Esta palabra prevaricación significa pecado. Aparte de pecado significa ofensa. El pueblo ofendió a Dios. El pueblo fue rebelde. También significa prevaricar, significa rebelde. Significa traición, maldad, fraude, iniquidad, infracción. En todo esto cayó el pueblo de Dios. Por eso Dios lo entregó en manos de Antíoco Epifanes. Entonces el pueblo ofendió a Dios, el pueblo pecó en contra de Dios, fue rebelde en contra de Dios, traicionó a su Dios, ¿de acuerdo? Y hubo maldad y pecado en el pueblo de Dios. ¿De qué manera hubo este pecado y esta maldad? Pues ellos, amados hermanos, aceptaron la religión de Antíoco Epifanes, comenzaron a ofrecer sacrificios a otros dioses, profanaron el día de reposo, ¿sí?, traicionaron la ley de Dios y bueno, comenzaron a cumplir todas las disposiciones que les estaba obligando y forzando Antíoco Epifanes, y muchos de ellos fueron pisoteados y echados en tierra por esta razón, porque aceptaron todo lo que les dijo Antíoco Epifanes, se pusieron de su lado, se pusieron de acuerdo con él, fueron uno con Antíoco Epifanes. Cuando nos dice la Escritura que tú y yo tenemos que unirnos al Señor, el que se une al Señor es un espíritu con Dios. Así que muchos del pueblo de Dios defraudaron a Dios uniéndose a todas las leyes, las disposiciones, la religión de Antíoco Epifanes. De esta manera el pueblo de Dios se degradó y fue hallado pecado y fue hallada maldad en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue rebelde, traicionó a su Dios y hubo maldad. Aparte de esto, hablando específicamente de los sumos sacerdotes, ellos pues desatendieron sus obligaciones, sus deberes, y esto también provocó el desagrado de parte de Dios, porque los sumos sacerdotes pues dejaron de cumplir con sus obligaciones santas y comenzaron a degradarse de tal manera que comenzaron a ofrecer sí incienso, pero a otros dioses y no a su Dios. Entonces el pueblo cayó en una degradación horrible. Comenzaron a aceptar mucho de la cultura griega y comenzaron de pronto a decir, pues bueno, aceptamos la cultura griega, los principios de esta cultura griega, y pues bueno, nos apartamos de la ley de Dios, porque la ley de Dios choca mucho, va
en contrasentido de la cultura que nos está forzando a cumplir Antíoco Epifanes. Entonces ellos comenzaron a degradarse, cayeron en pecado, ofendieron a Dios, traicionaron a Dios, se alejaron de Dios, hubo maldad, hubo pecado, rebelión en el pueblo de Dios. Y entonces leemos lo que dice el versículo 12 de Daniel capítulo 8. Fue por causa, fue por motivo, fue por esta situación, porque hubo prevaricación, hubo pecado en el pueblo de Dios. Nosotros sabemos a la luz del Nuevo Testamento, amados hermanos, que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca contra Dios abre un abismo de separación entre Dios y el hombre. Pero gracias a Dios por Cristo, que Él vino para morir por nosotros, para llevar nuestros pecados a la cruz. Y cada vez que tú y yo pecamos, con sinceridad, con un espíritu de arrepentimiento, le podemos decir a Dios: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Jesucristo derramó su sangre para cubrirme, para limpiarme, para borrar mi pecado y mi maldad. Cristo murió por mi pecado. Y cuando con un espíritu de arrepentimiento, cuando estamos entristecidos por nuestro pecado y con sinceridad le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Dios lo borra, se olvida completamente de ese pecado y comenzamos otra vez limpios con Dios. Pero lo que sí es una realidad es que si no confesamos nuestros pecados, estamos en muerte. Porque la Escritura, el apóstol Pablo en Romanos dijo que la paga del pecado es muerte, amados hermanos. Así que el pecado siempre va a atentar contra nuestra vida y va a dar como luz la muerte. El pecado produce la muerte. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense bien, amados hermanos, el pecado entra a través de una persona. Aquí podemos darnos cuenta cómo nos dice Pablo que el pecado entró al mundo por un solo hombre. Cuando una persona le abre la puerta de su casa al pecado, el pecado entra y por una sola persona el pecado pasa la muerte a todos los demás. O sea que nosotros como pueblo de Dios debemos de ser personas que le cierre la puerta al pecado. Porque una vez que nosotros le abrimos la puerta al pecado, él entra con toda la confianza a la casa y puede destruir familias enteras, el pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Por un hombre, dice aquí Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres, por un solo hombre. Entonces el pecado tiene este poder, que entra en una sola persona y la muerte se extiende a otras personas. Y eso lo podemos ver cuando una persona peca, esa persona solamente comienza a salpicar de muerte a otros, por un pecado no confesado delante de Dios, por un pecado que se consiente, por un pecado que se arropa, por un pecado que se conserva, por un pecado en el que no hay arrepentimiento. Ese pecado provoca que nosotros salpiquemos la muerte a muchos otros. Así que la paga del pecado es muerte. Y bueno, Romanos también capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, dice la primera parte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque su regalo es vida eterna para nosotros en Cristo Jesús. Y cualquiera que peca y confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle y para limpiarle. Así que tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que el pecado es muy grave, es muy grave. El pueblo de Dios fue entregado en manos de este despiadado personaje, Antíoco Epifanes, por la prevaricación, es decir, por el pecado, por la rebeldía, por la maldad, por la iniquidad, por apartarse de Dios, por traicionar a Dios, por el continuo pecado que cometieron contra Dios. Entonces, a causa de la prevaricación, fíjense bien, dice aquí Daniel 8, versículo 12, a causa de la prevaricación le fue entregado, número 1, el ejército. ¿A qué ejército se está refiriendo en este versículo? Bueno, pues es el mismo ejército del que hemos estado hablando anteriormente, del que hemos hablado en el versículo 10
que nos dice aquí Daniel 8:10, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. Entonces, este ejército que somos nosotros los santos de Dios, nos dice la escritura aquí en el versículo 12, que por causa del pecado, de la traición, de la maldad, de la rebeldía en contra de Dios, dice que el ejército del cielo fue entregado en manos de este Antíoco Epifanes. Fue por causa de esto, amados hermanos. O sea, cuando tú y yo somos rebeldes en contra de Dios, cuando tú y yo somos pecadores, y vaya que somos pecadores, pero insisto, tenemos que entender esto, cuando tú y yo pecamos, todos pecamos, nos dice el apóstol Juan en su carta, en primera de Juan capítulo 1 y en el capítulo 2, pero cuando tú y yo pecamos y apapachamos ese pecado, amamos ese pecado, disfrutamos, gozamos ese pecado, bueno, quién sabe si somos cristianos, número uno. Pero no me estoy refiriendo a ese asunto, sino que cuando nosotros pecamos en contra de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Dios nos perdona completamente de ese pecado. Pero el asunto es este, amados hermanos, muchos cristianos que no se arrepienten de sus pecados y que viven una rebeldía en contra de Dios, que traicionan a Dios, tarde que temprano, Dios los va a entregar también. El apóstol Pablo dice que entregó a muchos a su mente reprobada. ¿Por qué los entregó a su mente reprobada? Porque no quisieron de Dios. La gente que no quiere de Dios, Dios dice, bueno, tú no quieres nada de mí, entonces yo te entrego a tu mente reprobada. De hecho, dice una parte en Tesalonicenses, que si recuerdan estuvimos leyendo en estos días, déjenme buscarlo aquí rápidamente, creo que es primera de Tesalonicenses o en el capítulo 2, donde Dios dice que como no amaron la verdad, entonces Dios permitió que creyeran en la mentira. ¿Sí se acuerdan? Eso lo leímos en estos días. Dice acá, es segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice aquí el versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el versículo 11, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense lo que está hablando aquí el apóstol Pablo en relación a aquellos que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Hay mucha gente que no recibe el amor a la verdad para ser salvos, amados hermanos, y por eso Dios les envía un poder engañoso. Este poder engañoso, amados hermanos, este poder engañoso, si leemos el contexto de este capítulo 2, sabemos que está hablando del anticristo futuro que ha de manifestarse. Entonces este hombre, el anticristo, que se va a levantar por obra de Satanás con poder, con milagros y con señales mentirosas. Entonces como este hombre es un hombre de mentira, Satanás es el padre de mentira, va a comenzar a hablar muchas mentiras, y los que no reciben el amor a la verdad es Cristo, la verdad es su palabra, los que no aceptan en amor la verdad para ser salvos, entonces Dios permite que les sea enviado un poder engañoso para que crean la mentira. Eso es algo que va a pasar en los últimos tiempos. Mucha gente va a amar la mentira, va a amar el pecado, se va a deleitar, va a disfrutar sus pecados, y entonces Dios los va a entregar a un poder mentiroso para que crean la mentira. La mentira no va a ser de que me cobraron 10 pesos y pagué 5, ¿no? Y ya mentí con eso. Sino la mentira va a ser un poder engañoso a través de Satanás y del espíritu del anticristo que está operando ya y que operará más fuertemente en los últimos tiempos. Entonces, Dios mismo va a enviar un poder engañoso, y esto nos puede causar problemas, porque ¿cómo Dios puede enviar un poder engañoso? Pero la Escritura dice eso. Dice, porque por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. Entonces, todos los que no amen la verdad para ser salvos van a amar la mentira, y Dios va a mandar, Dios mismo va a mandar
Dios mismo va a mandar un poder engañoso para que crean la mentira. Algo así sucedió en los tiempos de Antíoco Epifanes. Este hombre mentiroso, pues muchos aceptaron las disposiciones que él les dijo y creyeron la mentira y siguieron la mentira. Entonces muchos del pueblo de Dios fueron pisoteados y echados por el suelo, en el piso, porque se unieron a este personaje, Antíoco Epifanes. Entonces nos damos cuenta de esto, amados hermanos, que el ejército del cielo fueron entregados en manos de este hombre, Antíoco Epifanes, por la prevaricación, por el pecado, por la maldad, por ser rebeldes contra Dios, por traicionar a Dios, por adherirse a Antíoco Epifanes, por ser leal al anticristo, bueno, Antíoco Epifanes, y desleales a Dios. Todo esto provocó que Dios disciplinara de esta manera a su pueblo por haber traicionado a su Dios. Entonces Dios lo permitió. Entonces Dios entregó al ejército. ¿A cuál ejército? El ejército del cielo. Así que los que no acepten la verdad en amor, entonces también Dios va a mandar un poder engañoso para que crean la mentira, y de esta manera sean condenados los que no acepten el amor a la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, pues esto también es una característica de los últimos tiempos, amados hermanos, porque muchos no van a aceptar la verdad. Muchos no van a aceptar la verdad. Bien dijo el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que en los últimos tiempos muchos apostatarían escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y que muchos no iban a soportar la palabra pura del evangelio. Muchos no van a aceptar la palabra de Dios verdadera, y entonces van a tener comezón de oír para escuchar solamente lo que ellos quieren escuchar, no la verdad de la palabra de Dios. Y vaya que ya se está dando mucho de eso en estos tiempos. Entonces, por causa de la prevaricación, el ejército del cielo fue entregado en manos de este personaje, Antíoco Epifanes, por la prevaricación de muchos del pueblo de Dios. Entonces le fue entregado el ejército del cielo a este cuerno pequeño. Esta fue la causa, este fue el origen, este fue el fundamento que Dios utilizó, este fue el motivo, la razón, la justificación para que Dios entregara a su propio pueblo a la disciplina en manos de este personaje. Bueno, esto que les estoy comentando, de que Dios entregó en estos tiempos de Antíoco Epifanes al ejército del cielo en manos de este pequeño cuerno, es algo que la Biblia nos enseña constantemente que ha sucedido a través de la historia a su pueblo. Fíjense bien, dice Daniel capítulo 1, versículo 2, cuando Nabucodonosor comenzó a llevarse a muchos del pueblo de Dios cautivos a Babilonia, nos dice Daniel 1:2, aquí dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra del Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pero aquí nos dice la primera parte de este versículo 2, que Dios entregó en manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Si leemos la historia de Joacim, Jeremías nos plantea muchos detalles de los pecados de este rey Joacim, que fue prácticamente de los últimos 4 reyes sobre Jerusalén. Y este hombre, nos dice la Escritura, tanto en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas y también en algunos capítulos de Jeremías, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. En alguna ocasión Jeremías le escribió un mensaje de parte de Dios y este hombre lo rompió y lo arrojó al fuego. Y este hombre no hizo conforme al corazón de Dios, sino todo lo contrario, pecó contra Dios. Y dice la Escritura que Dios se entregó en sus manos, en las manos de Nabucodonosor, a este rey de Judá, llamado Joacim. Entonces vemos que Dios fue el que entregó no solamente al rey, sino a su propio pueblo
en manos de Nabucodonosor. Entonces Dios entregó a su pueblo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo estaba exactamente igual que como lo hemos descrito en este capítulo 8 de Daniel, versículo 12. Por la prevaricación, por la rebeldía, el pecado, la traición, la maldad, por alejarse de Dios, por adherirse a otras personas que no tienen que ver con Dios. Entonces Dios entregó a su propio pueblo, según Daniel 1:2, en manos de Nabucodonosor, por la misma situación, por el pecado que existía no solamente en el rey Joacim, sino en el pueblo en general. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 17, nos dice lo siguiente. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. O sea, Dios trajo al rey de los caldeos, a Nabucodonosor. Dice, quien mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó, aquí dice, los entregó en sus manos. Dios entregando en manos de Nabucodonosor al pueblo santo de Dios. Bueno, en Esdras capítulo 5, versículo 12, ya este versículo ya es con el imperio medo-persa, donde Ciro, Dios despertó su espíritu para poder permitir que los judíos regresaran a Jerusalén a reconstruir el templo. Y dice aquí Esdras capítulo 5 versículo 12, mas después que nuestros padres, fíjense bien, provocaron a ira al Dios de los cielos, Él, o sea Dios, los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa, la casa que ya estaban ellos reconstruyendo, y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Entonces, ya bajo este tiempo de gracia, bajo el imperio medo-persa, ¿sí?, el mismo pueblo de Dios podía reconocer que Dios los había entregado en las manos de Nabucodonosor por causa de los pecados del pueblo, porque el pueblo de Dios provocó a ira al Dios de los cielos. Entonces esta fue el motivo, hermanos. Esta fue la razón por la que Dios entregó a su pueblo en manos de Nabucodonosor. Y la historia se estaba repitiendo una vez más, ahora en manos de Antíoco Epifanes. ¿Por qué? Porque al igual que en los tiempos de Nabucodonosor, ¿sí?, en los tiempos de Daniel, en los tiempos aquí, de Antíoco Epifanes, el pueblo de Dios provocó a ira al Dios del cielo. Entonces Dios los tuvo que disciplinar de esta manera, los tuvo que castigar de esta manera, entregándolos al pueblo, a su pueblo santo, en manos ahora de este despiadado personaje Antíoco Epifanes, para que el pueblo de Dios pudiera reflexionar, entrar en razón y volver a los caminos de Dios. Eso es lo que podemos ver aquí. Entonces, aún el mismo pueblo de Dios testificaba, por eso estuvimos cautivos, por eso Dios nos entregó en manos de Nabucodonosor, por eso Dios permitió que la casa fuera quemada, que los utensilios fueran saqueados, que muchos jóvenes, que muchas jovencitas fueran muertos y que fuera sacado el santuario de Dios. Fue por culpa de nuestros propios pecados. Qué tremendo, amados hermanos. Tenemos que reconocer que los pecados provocan grandes dificultades en la vida de los seres humanos. Por eso vivimos como estamos. Lo que estamos viviendo en estos tiempos solamente es el resultado de la acumulación de todos los pecados de generaciones tras generaciones. Y como en algún momento les platicaba, Jeremías capítulo 14, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, la gente decía, la maldad nos ha alcanzado, nuestras maldades nos han alcanzado. Y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, Segunda de Crónicas capítulo 24, versículo 24, aquí no está hablando de Babilonia, sino está hablando de Siria. Fíjense bien, Siria, precisamente de allí fue rey Antíoco Epifanes, de Siria. Y nos dice Segunda de Crónicas capítulo 24, versículo 24, lo siguiente. Dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos, ¿sí?,
Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás, que era un rey en Israel. Entonces podemos ver que aunque el ejército de Dios era mucho más numeroso que el ejército de Siria, Dios le dio la victoria al rey de Siria y entregó en sus manos a su propio pueblo, ¿sí? Nos dice aquí el versículo 24, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Cuando el pueblo de Dios abandonó a Dios, entonces Dios los entregó en manos de sus enemigos. El abandonar a Dios, amados hermanos, provoca esto en nuestras vidas. Ya de inicio, cuando abandonamos a Dios, ya estamos pecando. Entonces, aquí podemos ver que el pueblo de Dios fue derrotado por un ejército, el ejército de Siria, aunque el ejército de Siria era menor, pero fue derrotado el ejército de Dios por cuanto habían dejado al Dios de sus padres. Entonces, esto provocó precisamente esto, que ellos fueran entregados por Dios mismo en manos de otro pueblo. Segunda de Crónicas, allí más adelante en el capítulo 28, podemos leer ahí algunos versículos del 1 al 5. Déjenme rápido aquí, encuentro este pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos del 1 al 5, y veamos lo que dice aquí la Escritura. Dice acá, capítulo 28, del 1 al 5, dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo, fíjense bien, en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y versículo 5 dice: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios. Dice: los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos el rey de Israel, el cual lo batió en gran mortandad. Estos versículos nos describen el motivo por el cual Dios entregó a este rey Acaz, ¿sí?, en manos del rey de Siria. ¿Por qué razón? Porque no anduvo conforme a la voluntad de Dios, hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y todo lo que nos dice aquí, o sea, fue desleal con Dios, se apartó de Dios, fue rebelde contra Dios, pecó contra Dios, adorando imágenes que él mismo fundía, quemándoles incienso, ¿sí? Y aún sacrificando a sus propios hijos a dioses que no son Dios. Entonces, Dios lo tuvo que entregar en manos de el rey de Siria. Fíjense, Antíoco Epifanes fue rey de Siria. Y aquí vemos años antes como otro rey de Siria, Dios entregó a su propio pueblo en manos de un rey de Siria. Y si leemos, pues estos pueblos también fueron bastante rudos con el pueblo de Dios. Pero aquí vemos por qué Dios entregó a su propio pueblo en manos de otros pueblos para disciplinarlos, porque habían abandonado a Dios, porque eran desleales con Dios, porque fueron rebeldes contra Dios, porque adoraban a otros dioses, sacrificaban a sus propios hijos, en fin, se apartaron completamente de Dios, y por esta razón Dios entregaba a su propio pueblo santo en manos de otros reyes para ser disciplinados.
para ser castigados. ¿De acuerdo? Con el firme propósito de que pudieran reflexionar y regresar al verdadero Dios. Y vamos a leer un versículo más. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 20. Dice acá: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, a toda. Dice, y los afligió y los entregó, otra vez, en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Entonces, Dios, podemos ver en todos estos versículos, amados hermanos, que fue Dios mismo el que entregó a su propio pueblo en manos de otros reyes, de otros pueblos, de saqueadores, como acabamos de leer en este versículo, para que el pueblo de Dios pudiera reflexionar, amados hermanos, para que el pueblo de Dios pudiera darse cuenta de que había abandonado a Dios, era rebelde contra Dios, estaba ajeno a Dios. La pregunta para ti, para mí en este tiempo es la misma: ¿cómo estamos con nuestro Dios? ¿Estamos siendo rebeldes? ¿Hay pecado que amamos en nuestras vidas? ¿Hemos traicionado a Dios? ¿Estamos lejos de Él? ¿Nos hemos adherido a otras cosas y no a Dios? ¿Nos hemos separado de Dios? ¿Lo hemos traicionado? ¿Lo hemos defraudado? ¿Estamos en maldad? ¿Estamos en pecado? ¿Qué pasa? ¿Tú crees que en este tiempo Dios nos sigue entregando a su propio pueblo en manos de situaciones para que podamos reflexionar y regresar a Él? Yo creo que sí, amado hermano. Dios se apoya en muchas circunstancias, en muchos escenarios, ¿sí?, en muchas situaciones en nuestra vida, para que reflexionemos, para que volvamos a Dios. ¿Dios quiere tu destrucción y la mía? No, quiere que reflexionemos y volvamos a Él. Y cuando nosotros regresamos, entonces Él siempre nos recibe. Recordemos ese pasaje del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Bueno, ese pasaje nos dice ahí Lucas 15 que pues este hijo menor le pidió la herencia a su padre, y este hijo, conocemos el relato ahí en Lucas 15, fue a malgastarlos a una provincia lejana de la casa de su padre, y en ese lugar lo gastó con prostitutas, ¿de acuerdo? Y cuando se gastó toda la herencia de su padre, comenzó a apacentar cerdos, y tenía tanta hambre que anhelaba llenar su vientre con esas algarrobas, con alimento de cerdos, y de pronto reflexionó, regresó a la casa de su padre. Pero hay algo importante que dice ahí Lucas 15, dice que de pronto vino una gran hambre sobre ese lugar. La pregunta es esta: ¿quién habrá provocado el gran hambre en ese lugar donde estaba este hijo pródigo? Fue Dios el que provocó el hambre, el que provocó que se acabaran los recursos de este hijo menor, de este despilfarrador, ¿sí?, y que se gastara todo, absolutamente todo, y que de pronto viniera un tiempo de hambre, y entonces él deseara el alimento de los cerdos. ¿Quién provocó el hambre? Fue Dios el que provocó el hambre. ¿Para qué lo provocó Dios? ¿Porque odiaba a ese hijo pródigo? No, sino es para provocar una reflexión en su vida, y se cumplió el cometido, para que regresara a la casa de su padre. Entonces ese hijo pródigo había muerto. Dice, porque aquí mi hijo era muerto, pero lo recibo vivo ahora. Entonces Dios provoca muchas situaciones para que podamos reflexionar, amados hermanos, para que podamos regresar a la casa del Padre, que es la iglesia, para que podamos alimentarnos de la abundancia de alimento que hay en la casa del Padre, no las algarrobas, alimento de cerdos, sino el becerro gordo que fue matado en la casa del Padre, ¿sí?, y que hubo una gran celebración porque este hijo estaba muerto pero ha revivido y lo ha recibido con vida. Entonces, de igual manera, Dios provoca muchos escenarios para que regresemos a Él. El escenario que estamos viviendo hoy en el mundo, amados hermanos, es para que reflexionemos, para que volvamos al Dios, a nuestro Dios, al verdadero Dios, amados hermanos. Esto está trayendo una disciplina a mucha gente en el mundo y también a la iglesia, por supuesto que sí. Pero esto es para que nosotros podamos detenernos un poco, para que podamos, como dice la Escritura, que Dios halló a David, que Dios pueda hallarte a ti y a mí.
Y dice el Salmo 14 y también el Salmo 53, que Dios está mirando desde los cielos para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Esa palabra entendido significa que nos paremos, que nos detengamos, que nos frenemos, que nos detengamos de todo para buscar a nuestro Dios. Por un lado, Dios está buscando entre los hijos de los hombres a ver si hay algún entendido. Y nos dice la Escritura que Dios halló a David. Que tú y yo podamos ser hallados en estos tiempos delante de Dios, porque Dios está buscando personas que se frenen para buscarle a Él de todo corazón. Ahora Dios ha provocado que nos frenemos con toda la intención. Dios nos ha metido en nuestros hogares, ha parado los trabajos, ha parado la economía, ha parado muchas situaciones y nos está forzando a meternos en nuestra casa, a parar muchas de nuestras actividades para buscarle a Él. Dios desde los cielos está buscando sobre la tierra a ver si hay algún entendido que busque a Dios, que se frene, que se pare, que se detenga para buscar a Dios. Y como los seres humanos, como las naciones del mundo no se acuerdan de Dios, nos dice el Salmo 2, que todo lo contrario, quieren desligarse de cualquier hilo que le una a Dios, ¿sí? Entonces Dios tuvo que frenarnos. A ver, se me paran todos, se me detienen todos. Ahora que estamos todos frenados, ¿habrá algún entendido que me busque? Tenemos que buscar al Señor, amados hermanos. Esto Dios lo ha hecho con toda la intención de que le busquemos. Hay una parte en Lucas donde mandó a sus siervos a que la casa fuera llena de invitados, y llegan los siervos y dice, todavía hay lugar. Dice, oblígalos, fuérzalos a entrar. Dios nos está forzando a entrar, nos está obligando. Detente, párate, frénate de tus actividades para que me busques. Yo estoy desde los cielos buscando a ver si hay alguien entendido que me busque. Entonces Dios ha forzado las cosas, como la humanidad no quiere, Dios ha forzado las cosas para que de entre todas las naciones haya gente entendida, que se frene, que se detenga, para que le busque. Espero que esta sea tu situación y la mía, que estemos buscando a Dios de todo nuestro corazón en este tiempo. Bueno, entonces podemos darnos cuenta de esto, amados hermanos, que Dios fue el que entregó a su pueblo en manos de otros pueblos para disciplinarlos, para que regresaran a Dios, para que volvieran a Dios, para que consideraran sus caminos, se arrepintieran y regresaran a Dios con todo su corazón, para que escogieran la bendición y la vida, no la maldición y la muerte. Bueno, la palabra entregar que hemos visto en todos estos versículos significa que Dios permitió esto. Dios permitió que se levantaran saqueadores, ¿sí?, para echar de su presencia a la descendencia de Israel. Por ejemplo, leímos en Segunda de Reyes 17:20, ¿de acuerdo? Y esta palabra entregar también significa que Dios repartió a su pueblo, Dios humilló a su pueblo, lo echó, dispuso de él para esto, amados hermanos. Entonces Dios mismo fue el que entregó a su propio pueblo en manos de otros pueblos por la rebeldía que existía en el pueblo, porque abandonaron a Dios, porque fueron rebeldes contra Dios, porque abandonaron a Dios, porque lo traicionaron, hubo pecado, se unieron para adorar a otros dioses, y Dios entonces los tuvo que entregar en manos de otros pueblos. Entonces, por la rebeldía del pueblo de Dios sucedió esto. Entonces, por esta razón nos dice Daniel 8:12 que a causa de la prevaricación le fue entregado al pequeño cuerno el ejército del cielo. El ejército del cielo. Entonces el ejército del cielo fue echado por tierra junto, nos dice el versículo 12, con el continuo sacrificio, que vamos a hablar más adelante de eso, y también el pequeño cuerno echó por tierra la verdad. Qué tremendo, amados hermanos. No solamente al ejército, sino el continuo sacrificio y la verdad. Entonces, por causa del pecado, con esto voy cerrando, por causa del pecado, el ejército del cielo fue puesto bajo el poder de Antíoco Epifanes, de este cuerno pequeño. Y en los últimos tiempos sucederá lo mismo, pero ahora en manos del anticristo. Eso por un lado. Entonces, el ejército del cielo
fue entregado al cuerno pequeño junto con el continuo sacrificio, y este pequeño cuerno también pudo arrojar por la tierra, menospreciando, desechando la verdad. Y este cuerno pequeño, nos dice el versículo 12, que hacía conforme a su voluntad y prosperaba. Nuevamente podemos ver el orgullo de este pequeño cuerno. Todo esto, amados hermanos, que se concentra aquí en los versículos del 10 al 12, todo esto se cumplió en los tiempos de Antíoco Epifanes. Los judíos, específicamente los sumos sacerdotes, provocaron el juicio de Dios sobre ellos mismos a través de este hombre Antíoco Epifanes por sus constantes pecados en contra de Dios. Entonces, en aquellos días los judíos vivían pues de una manera descuidada, vivían olvidándose de Dios, siendo rebeldes en contra de Dios. Entonces Dios tuvo que disciplinarlos a través de este hombre, con Antíoco Epifanes. Es algo que ya se vivió anteriormente en la historia y fue algo que se repitió en los tiempos de Antíoco Epifanes y que también sucederán en los últimos tiempos. El pecado, amados hermanos, es muerte, y esto fue lo que provocó esta situación con el pueblo de Dios. Así que, amados hermanos, pues es un tiempo para pensar seriamente en nuestras vidas, para arrepentirnos de nuestros pecados. Si hay pecado, nos dice el apóstol Juan, quiero leer esos versículos y con esto voy terminando. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos pecamos, amados hermanos, pero si confesamos nuestro pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que vamos a orar. Padre, pues, perdónanos. Señor, que tu palabra toque nuestros corazones de tal manera que nos arrepintamos con sinceridad. Que podamos arrepentirnos sinceramente de tal manera que nuestros pecados sean borrados. Gracias por Cristo que murió para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Y a ti acudimos en este momento, Señor Jesucristo, tú que eres fiel y justo, para que nos limpies y nos perdones de todo pecado y de toda maldad. Limpia tu iglesia en el nombre de Jesús y permítenos avanzar sin pecado delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.